Hola, buenos días, mi nombre es Andrés Felipe. Este video va dirigido a los estudiantes de líneas de transmisión de la Universidad Nacional. Tiene como objetivo calcular los parámetros de una línea de transmisión, conociendo la geometría de la estructura y los cables que se van a atender, los cables de fase y los cables de guarda. Entonces yo ya les envié los instaladores de ATP Drag, va a ser el simulador que vamos a usar, y también pues cómo instalarlo. Entonces ya abrimos nuestro ATP Drag, creamos un nuevo documento y tenemos aquí la hoja en blanco, ¿cierto? Entonces aquí este simulador, para agregar cualquier elemento o bloque de diseño, sea clic derecho y obtenemos las distintas opciones. Entonces aquí están los sensores, las carga no lineal. Nosotros en este caso, ¿qué vamos a usar? Para modelar las líneas y los cables. Él por defecto ya trae una línea sencilla o una línea de parámetros distribuidos. Ejemplo, miremos una sencilla RLC con no acoplado, sino en modelo pi equivalente, trifásico. Este modelo de línea ya lo trae ATP Drag, ya lo trae el simulador. Pero aquí, ¿qué pasa? Ya tenemos que conocer las resistencias, la propia, las mutuas, lo mismo las inductancias, las propias, las mutuas, y claro está, también las capacitancias. Entonces nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos los cables y la geometría de la estructura. Entonces tenemos que crear un nuevo modelo, ¿cierto? Si tuviéramos los valores, pues usamos esta. Entonces la idea es que nosotros creemos nuestro propio modelo, según lo que conocemos. Entonces, para crearlos es con esta, LCC, otra vez, clic derecho, líneas y cables, LCC, y ahí tenemos nuestro bloque de construcción. Inicialmente vemos que trae un terminal de entrada y un terminal de salida, que nos quiere decir que pues eso es una línea trifásica, donde va a entrar, donde es un equivalente monofásico, es decir que tenemos un circuito. Podemos configurarlo también para que se tengan dos entradas y dos salidas, es decir que por lo menos para una configuración de una línea con circuito doble, o sea, una línea con circuito en paralelo. Entonces, a modo de ejemplo, ¿qué vamos a hacer? El mismo ejercicio del parcial. Aquí yo lo voy a abrir, es esta, ¿cierto? Esta era la torre de transmisión. Teníamos la fase A, la fase B, la fase C, el cable de guarda. Y aquí están nuestros parámetros, pues, que nos daba el ejercicio para construirla. Entonces llegamos aquí, le damos doble clic y siempre empezamos nuestro diseño. Entonces, primero el modelo, ¿sí? Sabemos que es una línea aérea, entonces la dejamos como está. Aquí fases, número de fases 3, si quisiéramos un doble circuito, pues 6, ¿cierto? Entonces aquí por lo menos como el tipo de sistema, si está traspuesto, si vamos a tener en cuenta el efecto piel, si vamos a dividir o sea, como en varios terrenos. Entonces aquí la vamos a dejar así, el sistema métrico, para no tener que hacer conversiones, dejarlo en kilómetros, en metros, en centímetros. Entonces, resistencia al terreno, resistividad, nos dice que es de 150 ohmios por metro, entonces lo agregamos aquí, 150 ohmios por metro. La frecuencia del sistema, aquí en Colombia, 60 Hz. La longitud de la línea nos dicen que son 270 kilómetros. Aquí el modelo que queremos obtener, entonces queremos obtener un modelo pi, y aquí le dimos que queremos tener de salida. Entonces la Z aquí, la Z solita, ¿qué es? La Z que nosotros hallamos con el modelo matricial, la que ustedes hallaron en el parcial. La Z equivalente, haciendo pues, corriendo los radios de las fases y obteniendo pues como si fuesen totalmente balanceados, obteniendo la inductancia de una sola fase. Aquí las impedancias de secuencia. Aquí enseguida serían los mismos valores, pero simplemente que esto a la menos 1. Es decir, el recíproco, como si fuese la admitancia. Nosotros pues no las queremos ver para no confundirnos. Entonces, aquí lo mismo para las capacitancias. Aquí como si quisiéramos la susceptancia, pero no, nosotros queremos solamente sin el menos 1. Entonces seleccionamos esto. Listo, aquí ya podemos pasar a ¿qué? A los datos de la torre. Entonces, imagínense, nosotros podemos agregar tantos, por lo menos aquí tuviésemos ¿qué? 6 fases.
Entonces la fase 1 con la fase, el conductor 1 con la fase 1, fase 2, fase 3, tuviéramos 6 fases. Y según la imagen tendríamos que acomodarlos pues con las medidas y todo para por lo menos la fase, aquí sabemos que sería por lo menos otra vez A, B, C, entonces fase B, entonces tendríamos otra vez la fase 5, pero sería la B del circuito doble. Entonces aquí tendríamos que acomodarlo de acuerdo a la estructura que nos pintaron, donde está ubicada la fase B del circuito doble, ubicarla horizontal y verticalmente, ¿cierto? Pero para este caso nosotros no solamente vamos a ubicar nuestras tres fases, entonces eliminado. Tenemos las tres fases. El conductor 1, la fase 1 que sería la A, el conductor 2, la fase 2 que sería la fase B, el conductor 3 que sería aquí la fase C, también, pero va con el 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos también, aparte de las tres fases, un conductor de guarda. Entonces, ahí sí es necesario agregar el cable para nuestro caso. Y aquí, ¿qué? Como eso no es una fase, se deja en 0 y así AT Pedral lo reconoce como si fuese un cable de guarda. Aquí las reactancias no las vamos a agregar. Aquí sería el radio externo, ¿cierto? Pues para nuestro caso, nosotros ¿qué teníamos? Teníamos el diámetro, pero no teníamos el radio. Aquí simplemente dimos el radio sobre 2 para obtener el radio. Pero ojo aquí, este radio, aquí porque no lo tenemos en tabla y pues se podría buscar, pero por el momento lo vamos a dejar así. Pero en el mejor de los casos, aquí se agrega el RMG, el radio medio geométrico corregido, o si no, el DS, que es lo mismo, ¿cierto? Pero aquí pues no lo tenemos, entonces toca aquí agregar el radio exterior a partir del diámetro para los conductores. Y ojo aquí, resulta que a AT Pedral tampoco le cuesta mucho trabajo hacer los cálculos donde tuviéramos un circuito con haz de conductores por fase. Digamos, esta fase tiene cuatro conductores, o sea, el haz está formado por 4 conductores. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos que, claro, es un circuito sencillo, 3 fases, pero cada fase tiene un conductor, cada fase tiene 4 conductores, entonces serían ¿qué? 4 conductores por fase, y son 3 fases, entonces tendríamos que agregar 12 conductos. Y aquí sería la fase U, los primeros 4 con la fase 1, los otros 4 con la fase 2. Y claro, él nos va a botar los resultados, pero es ahí el problema, porque nos va a mostrar una matriz muy grande. Ni siquiera vamos a poder entender los resultados que del conductor, por lo menos el conductor 1 del haz de la fase A, con el ejemplo, con el conductor 2 del haz de la fase B. Y para que esos resultados a nosotros no nos sirven, a nosotros nos interesan los conductores de fase, los parámetros de fase a fase o de la fase propia. A nosotros no nos sirve solamente la de un conductor que forma el haz. Entonces, para el caso que tengamos una torre o un modelo de línea que tenga haz de conductores por sus fases, entonces ¿qué hacemos? Nosotros a mano cogemos y corregimos el radio de la fase para tener el equivalente pues, de un circuito donde cada fase esté compuesta por un conductor, y ese conductor va a tener el radio medio geométrico corregido de la fase, ¿cierto? O sea, el radio medio geométrico corregido después del haz, es decir, viéndolo como si fuese un solo conductor, y ese radio medio geométrico iría acá. Entonces comencemos, pues para nuestro caso no es ese tipo, entonces solamente tenemos un conductor donde es de 16.01 milímetros. Aquí esto nos lo piden en centímetros, entonces 1 punto, para que no lo reconozca, con punto no con coma, 601 es el mismo. Control C, control B es el mismo para las 3 fases. Ya para el conductor de guarda cambió, el radio es de 4.355 milímetros, es decir, 0.4355 centímetros. La resistencia de los conductores, aquí la que nos daba el ejercicio era una resistencia de C a 25 grados centígrados. Entonces, ¿yo qué hago? Para hallarla a 75 grados centígrados, pues aplico la fórmula, ¿cierto? Con el coeficiente de temperatura y las 12 temperaturas de cambio. Además, le agrego el 2% a ese valor por el enroscado del cable, ¿cierto? Porque, claro, él es más largo cuando se fabrica el cable que va enroscado, ¿cierto? Entonces, esto me dio 0.0635 ohmios por kilómetros. Aquí lo agrego, 0.0635. Es para las 3 fases. Es el mismo.
En cambio, para la resistencia de ese a 25 grados centígrados, claro, ese lo trabajamos a 75 grados centígrados porque pues es para la capacidad de corriente que nos dan, la trabajan a esta temperatura, y normalmente la línea en operación, en una cargabilidad pues razonable, el 80 al 100% sin sobrecarga, el cable puede estar a esta temperatura, ¿cierto? Como el cable de guarda no transporta corriente como lo son como con las magnitudes de las corrientes que llevan las fases, entonces ese sí se trabaja a temperatura ambiente y se asume en 25 grados centígrados. Y la resistencia a esta temperatura para este conductor es de 1.88 ohmios por kilómetro en AC. Listo, ya configuramos la geometría de los conductores de guarda y de fase. Lo siguiente es la geometría de la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Aquí eso lo vamos a ver como un plano cartesiano, donde el suelo va a ser el eje de la SX y la mitad de la torre de transmisión va a ser el eje Y. Es decir, entonces ubiquemos la fase 1, que sería la A, en la torre. ¿Qué sería? La fase A es esta, que se encuentra a 26.1 metros y si a 26.1 metros de alta, ¿cierto? Y en el eje X, como está a la mitad de la torre, entonces aquí hay 5 metros, pero como está al lado de la izquierda, entonces a menos 5 metros. Entonces 26.1 metros a lo alto, ¿cierto? Y a menos 5. Listo, me paso a la fase B. La fase B está a 23.35 más 5.5, me da esta altura, esos son 28.85. Y en el eje X, 5 metros a la derecha, entonces 5 positivos. Y esos dijimos que 28.85, perdón. La fase C también está a 5 metros a la derecha, 5 metros positivos, y a 23.35 metros de alto, la más bajita, metros de alto. Y el conductor de guarda en el eje de las X, pues él viene sobre el eje Y, miren, aquí, es decir que no tiene movimiento ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces quedaría en 0. Y de alto pues sería 14.4 más esta altura que ya vimos que es 28.85. Es decir que nos va a quedar a una altura de 40.25. Para esta torre, para esa columna se hace y no copia los mismos datos. Eso es 40.25, no 40.42. Entonces ya ingresamos todos nuestros datos. Luego siguen los nodos. Miren, un circuito, claro, como dijimos que eran de 3 fases, entonces A, B y C. Entonces si fuera un doble circuito obtendríamos 2A, 2B, 2C. Y aquí pues con los números de los conductores se le asignaría las fases, ¿cierto? Ya pues como para cálculos eléctricos. Y pues también influyen los parámetros. Y también aquí como solamente tenemos 3 fases de un circuito simple, entonces tenemos una entrada que coloquémosle in, línea de transmisión, y una salida. Estos pues se los podríamos dar por defecto, pero si quieres se los ponemos, ¿cierto? Se puede poner número, es decir, cómo se van a llamar los nodos de entrada a la línea y el nodo de salida a la línea. Si tuviéramos otra vez 2 circuitos, pues aquí nos saldría la entrada 2 y la salida 2. Entonces listo, ya tendríamos todos los datos. Para corroborar si nuestra estructura fue bien puesta, podemos darle aquí abajo en View, y aquí él nos va a mostrar, yo creo que casi no se ven los cablecitos. Aquí hay uno, otra vez vengo yo a la vista normal, por aquí hay uno, por aquí hay otro, por aquí otro, y aquí está el neutro. Sin embargo le podemos colocar los ejes, y además
le podemos poner aquí en View la numeración, y aquí tendríamos la fase A, la fase B y la fase C con los números, ¿cierto? 1, 2 y 3, y el 0 estaría aquí, y vemos que es equivalente, pues, o sea, hacia abajo se ve que los datos están bien. Cerramos y ya le podríamos dar primero. Hay dos opciones: run ATP, que sería ya como para simularlo y ver los resultados, o guardarlo. Este modelo va a quedar guardado en ATP en nuestra librería, ¿cierto? En la librería, en ATP, en Data, en Word, ahí quedaría guardado, ¿cierto? Porque es un modelo de línea que nosotros podemos usar luego. Entonces primero corrámoslo. Tenemos que colocar un nombre, entonces coloquémosle línea de transmisión a 230 kilovoltios. Coloquémosle un nombre. Y él ya aquí nos simuló. Aquí nos simuló y aquí podemos ver los resultados. Bueno, primero aquí nos dice los conductores que usamos, la resistencia, los diámetros y la posición en el eje horizontal y vertical. Podríamos ir ya bajando a... Aquí están los otros datos que ingresamos, la resistibilidad, la frecuencia, y aquí factores de corrección, por lo menos donde hubiéramos tenido en cuenta el efecto piel. Él también nos diría cómo está o sea, con qué factor está corriendo el efecto piel, o así por el estilo, ¿cierto? Entonces comenzamos. El primero nos bota las matrices de capacitancia de los conductores físicos. Aquí fuimos conductores físicos, que tenemos 4 cables, 4 conductores. Entonces nos mostró esta matriz. Y claro, pues esa es una matriz, eso 4×4, sino que los valores espejos de arriba no los muestra porque serían los mismos, serían simétricos, ¿cierto? Entonces, por lo menos aquí sería la de la fase 1 propia, la de la fase 2 propia, la de la fase 3 propia y la del cable de guarda. Pero mire que vamos viendo que las 3 fases son más o menos parecidas, es decir, que el sistema es inicialmente como equilibrado, ¿cierto? Ya tocaría que ver si excede el 5% de diferencia entre las fases, entre las capacitancias propias, para ver si necesita una transposición. Por lo menos que sería el de la fase 2 con el de con la fase 2 con la fase 1. Aquí fase 3 con fase 2, ¿cierto? Aquí ese sería que la fase 1 con la fase 3, las capacitancias mutuas. Estos valores, pues claro, aquí tendríamos los físicos, que incluye el neutro. Aquí serían los mismos valores, pero sin incluir el neutro. Prácticamente es la misma. Esta fue la que obtuvimos nosotros en el sistema matricial. Y aquí obtenemos las de secuencias. La matriz de secuencia. Aquí la primera columna, esta primera columna sería, aquí como nos lo dice, las columnas de secuencia son la columna 0, aquí iría la columna 2, y aquí iría la columna 3, que prácticamente tendrían que ser la 1 y la 2 tendrían que ser la misma. Pero yo aquí no he podido comprender pues muy bien esta matriz, porque aquí también me aparece 0, 1 y 2, no sé por qué me venían a aparecer. Aquí me dice que son secuencia 0, 1, 2 y luego secuencia 2, 1, 2, 0, 2, 1. Entonces no lo tengo bien comprendido. Está como para tarea de usted y para tarea mía que sepamos interpretar estos resultados. Por el momento no estoy seguro de los valores de secuencia. Bueno, ya luego leímos los 3 valores que quisimos sacar de la matriz de capacitancia. Y aquí igualmente sigue las matrices de ¿qué? De impedancias. Aquí también el sistema pues físico de conductores, que tiene 4 conductores, y él nos bota aquí también inclusive la del neutro, que nosotros no la pudimos sacar con el sistema matricial. Aquí pues ya la matriz, el sistema matricial. Mire, aquí por lo menos los otros iban ¿en qué iban las unidades de los? No, se me olvidó decirles. Aquí van en faradios por kilómetros. Y ya pues, y ya la matriz de impedancias vendría en ohmios por kilómetros. Aquí arriba estaba las... me salí.
Entonces volvemos a simular otra vez, ok, otra vez. Aquí estamos. Capacitancia, matriz, la matriz. Física con conductores en ohmios por kilómetro. Y luego sigue solamente la de los fases, la de los conductores de fase, que serían estos. Y aquí nos bota una nota que por lo menos que R y X y la reactancia en ohmios y la capacitancia en microfaradios. Y ya otra vez lo mismo ahorita, la matriz de secuencias, que tampoco pues no está claro cómo interpretarlos. Aquí nos dice que la... Lo que estoy seguro es que estas son esta columna de la secuencia 0, esta columna la secuencia 2 y esta columna sería la secuencia 3, pero con respecto a conductores sí no tengo la duda. Listo, aquí ya acabar, pues correríamos aquí está la ATP, ¿cierto? Aquí fueron los datos que leímos y lo podemos cerrar. Entonces cerramos. Aquí nos dice que esa simulación se quedó aquí en ATP Data Work. Listo, pero entonces pilas aquí, por lo menos nosotros lo hemos corrido, pero todavía no se ha guardado. Aquí si le damos OK, vamos a mirar que si queremos guardarlo ahora, así lo queremos guardar. Cerramos y ahí sí ya se cerró y quedó guardado, casi con ese proceso, ¿cierto? Porque por lo menos antes simulábamos y como que nos pedía un nombre, pero ahí no queda guardado la totalidad. De la totalidad, para guardarlo bien es cuando le damos OK, él simula y se le da el nombre luego, ¿cierto? Pero ahí sí ya quedó guardado. Si no, si por lo menos le damos run ATP y cerramos todo, ahí no hubiera quedado guardado. Hay que darles OK para que quede bueno. Volvemos a abrir, aquí están nuestros datos, así como lo habíamos, exacto, los mismos, ¿cierto? Y ya pues tendríamos como cumplido el objetivo, que sería aprender a sacar los parámetros de una línea de transmisión. Entonces pueden hacer un ejercicio por lo menos con circuito doble, de los que yo les envié para unos ejercicios. Aquí pues como para que miren interés en el simulador, pues podemos hacer un montaje súper sencillo para que miren cómo se toman las medidas, cómo se miran las ondas. Entonces, aquí yo qué hice, eso que, bueno, aquí tenemos nuestro modelo que ya fue el que nosotros metimos. Aquí vamos a agregar una carga conectada en Y trifásica, digamos, que sería esta. Conectemos este terminal, le damos clic derecho, pues como ya no vamos a seguir, conectémoslo a tierra. Se conectó a tierra. Agreguemos un generador, una fuente que sea AC trifásica. Listo, también viene conectada a tierra, es como si fuese un equivalente monofásico. Ese simulador es muy interesante, ¿por qué? Porque nos permite cálculos, es muy útil para el cálculo de cortocircuitos o para ver transitorios. ¿Por qué? Porque él trabaja con elementos numéricos, entonces hace cálculos punto a punto y nos puede mostrar las ondas reales. Y pues para cortocircuitos podemos ver la onda de corto real. Dic-Chile por lo menos también es otro simulador muy bueno. Claro, es mucho más potente para sistemas de potencia y es mucho más válido usarlo, es más útil, más completo. Pero pues los cálculos de cortocircuitos que también los hace con factores, con el factor K, así como por el estilo, ¿cierto? Él no lo hace exactamente punto a punto. En cambio, sí nos permite ver transitorios. Entonces es de pronto utilidad como para comparación cuando hacemos ATP y Chile. Es útil también conocer este simulador, ¿cierto? Que es un poco más básico, pero pues lo que les decía nos ayuda mucho para ver los transitorios. Entonces conectemos este circuito. Por lo menos si queremos, pues claro, queremos ver señal, entonces pues tenemos que probar, colocar la pinza de tensión y la pinza de corriente. Pero aquí no los botan monofásicos. Doble clic, decimos que queremos medir 3 fases, la B, la C. Lo mismo para corriente, que queremos medir 3 fases. Claro, él hay un equivalente monofásico, pero
pero él también simula las 3 fases, entonces queremos que tener las señales de las 3 fases. Ok, entonces por lo menos aquí, claro, en baja impedancia se conecta la medida de corriente, y la tensión se va a medir con respecto a tierra, solamente un terminal en alta impedancia, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, la línea ya tiene todos sus parámetros, bueno, nosotros le demos la estructura y los cables y él ya nos saca los parámetros. Y con eso trabaja para hacer la simulación. Aquí los parámetros de esta línea, decimos que la inductancia, que la resistencia 1, coloquémosle 10 ohmios, o coloquémosle 100. Aquí a esto minimicémosle a 0.1. La capacitancia 100 o en 0, eso quedó en 100, los mismos datos para que sea un sistema balanceado. Capacitancia 2 también en 0, la resistencia 3 en 100, la inductancia 3 en 0.01, o sea en 10 milihenrios. Ah, no, esos valores ya están en milihenrios, miren, milihenrios, o sea, eso sería 0.01 milihenrio. Y la capacitancia en 0, agreguémosle, quitémosle un 0 menos para que sea 0.1 milihenrio, para que sea algo grandecito y podamos ver un desfase en las ondas, un desfase razonable. Entonces listo, ya agregamos los datos de nuestra carga, ya están los, aquí pues si le damos clic derecho un no, pues todavía no tiene nombre. Después de la simulación nosotros le podemos dar clic derecho y podemos ver los nombres de este. Como yo sí ya lo definía el modelo, mire, este es el no salía que le coloqué O, ahí me equivoqué, era O completo, aquí quedó nomás U, línea de transmisión, aquí pues tiene que ser IN, línea de transmisión, que así lo pusimos cuando estábamos definiendo para el generador. Aquí que nos pide el valor de tensión en voltios de la amplitud, y esa amplitud es, pues, o sea, esa tensión es la línea tierra, ¿cierto? Porque estamos viendo que ya viene conectada aquí a tierra, entonces es como un equivalente monofásico. Entonces no, nuestra línea es de 230. Entonces saquemos, yo lo voy a hacer con una calculadora por acá, en un segundo. Entonces, ¿qué sería? Sería 230, la tensión RMS, ¿cierto? Línea a línea. Entonces yo quiero la amplitud, entonces 230 mil voltios por raíz de 2. Aquí, ¿qué obtendría? Eso me da el valor de la amplitud, pero lo tengo que dividir sobre raíz de 3 para obtener el equivalente en línea neutro. Eso me da un valor de 187.794.2 voltios. La frecuencia es 0 Hz, que el tiempo de simulación vaya de -1 hasta 1000, ¿cierto? Pues nosotros nunca vamos a simular tanto tiempo, que es de voltaje. Listo. Entonces ya tendríamos como que montado nuestro circuito. Entonces ya podríamos, venimos aquí a ATP y colocamos el settings. ¿Para qué? Para mirar el tiempo de simulación. El tiempo máximo de simulación pues comenzará desde 0 hasta, aquí tendríamos que hasta 0.001, o sea, hoy día simular 1 milisegundo, y como estamos trabajando a 60 Hz no veríamos nada, no veríamos ni un ciclo, ¿cierto? Porque un ciclo son 16.6 milisegundos. Entonces por lo menos que queremos mirar 3 milisegundos, 3 ciclos serían 16 milisegundos por 3, más o menos, coloquémosle 50 milisegundos a mirar 3 ciclos. 50 milisegundos. Y este delta T es cada cuánto va a ser los, o sea, aquí cada microsegundo él está haciendo cálculo. Mire, 1 por 10 a la menos 6 es el delta T. Cada microsegundo está haciendo el cálculo punto a punto para formarnos las señales de onda, y pues bueno, cada ese tiempo va a operar para obtener los valores resultantes, ¿cierto? Y con esos valores los une y forma una onda. Entonces si nosotros queremos algo pues más discretizado, o sea, como con más puntos en la onda, pues agregaríamos este valor, ¿cierto? Oh, pues ahí está bien, de un microsegundo está bien. Entonces, ok, ya tendremos nuestro tiempo de simulación y aquí vamos a correrlo. Run ATP.
Se frenó esto. Porque no lo he guardado. Guardémoslo. En ATP, en Word, coloquémosle ejemplo. Guardar. Listo, después de guardado ya no lo corrió. Mire, por lo menos otra cosa que me había olvidado decirles de este simulador. Este simulador es en un lenguaje de programación que aquí en este está botando todos los resultados. Aquí él bota todos los resultados, todos los bots. O si no, que esto ya pues para mejor diseño se creó la interfaz ATP Draw, que simplemente coge y nos grafica esos modelos y nos bota valores más entendibles por nosotros, ¿cierto? De una manera más fácil. Pero en ese documento que acabé de cerrar, ahí también están los mismos datos. Nosotros pues ya sabemos manejar esto y tenemos esa herramienta, entonces ¿para qué nos vamos a poner a ver allá? Entonces simplemente vemos las gráficas y los valores. Entonces ya le dimos correr, él ya simuló, por lo menos aquí podemos verlo, es una librería que plotea, que grafica. Aquí tenemos 3 gráficas de tensión y 3 gráficas de corriente, pero pues aquí simplemente varía, aquí yo voy variando sobre esta onda y me varía el tiempo. Pero pues a mí no me gusta manejar como este editor de gráficas. Entonces por lo menos yo quiero ver gráficas. Yo me vengo para ATP, me voy para Plot XY. Y aquí sí puedo ver gráficas, yo puedo leer cuáles ver y con colores y todo, ¿cierto? Entonces, claro, aquí ya está agregada la variable t, que es el tiempo, para que nos aparezca en la imagen. Y por lo menos, mire, la tensión 1A, 1B, 1C. Aquí la corriente desde O línea de transmisión A, O línea de transmisión B, O línea de transmisión C, hasta el nodo 0001. Entonces, por lo menos cuando tenemos hartos nodos, pues es bueno, por lo menos yo quiero medir quiero graficar mi corriente, y como puedo tener muchísimos medidores, entonces me van a salir muchas corrientes aquí en esa gráfica, en ese cuadro de gráficas. Entonces, que del nodo tal al nodo tal. Entonces yo sí quiero mirar esta corriente, entonces me vengo y le doy clic derecho al punto, al nodo donde está conectado. Este es el nodo y se llama UT línea de transmisión, como se sabe. O sea, aquí me faltó una voz de hace rato. O línea de transmisión, pasa por el amperímetro. Y aquí, ¿cómo se llama este? Mire, este es el nodo 0.001 que se lo colocó por defecto. Y cada vez que simule, él puede cambiar, ¿cierto? Entonces yo voy a medir, esta es la corriente que va out, línea de transmisión, al X001. Y pues la tensión pues sería sobre ese mismo, X001. Entonces, volvamos otra vez a las imágenes. Yo quiero simular la tensión en el nodo 001 de la fase A. Y aquí la corriente que va por la rama o línea de transmisión de la fase A hasta el nodo 001 de la fase A, ¿cierto? Listo, ya la agregué. La gráfica con rojo pues será la tensión, la verde sería la corriente. Ploteamos y aquí efectivamente tenemos nuestro gráfico. La roja es la tensión. Y si quiere yo le doy esta opción para que me vaya pues como dando a punto en qué valor estoy. Por lo menos en este tiempo estoy, el tiempo es este 0.0, o sea, estoy en 19.6 milisegundos. Y la tensión está a 1.13 por E a la 5, es decir, a 113 kilovoltios. Mientras que la corriente, tenemos una corriente de 1137.2 amperios, que se llama aquí interpolación. Bueno, aquí podemos ver los datos. Aquí se puede agregar pues desde qué tiempo a qué tiempo quiero ver, o sea, como para reducir el eje de las Y. Otra forma de ampliar, por lo menos yo quiero ampliar esta parte de la señal, yo ampliaría esto. Aquí es también para escalas.
Y aquí sería para ponerle un título a la imagen. Bueno, ya podemos ver cómo se miraron las imágenes. Ya por lo menos si quiero volver al estado de otra orina, pues me tengo que volver a plotear. Listo, ya después ustedes pueden ver, pueden agregar las señales que ustedes quieran. Entonces ya se logró, hace rato se logró el objetivo, que era obtener los parámetros de línea de transmisión, y ahorita último estábamos viendo pues como un circuito básico para mirar cómo se medía, cómo se sacaban las gráficas, cómo se agregaban elementos, los parámetros. Y ya el que quiera pues aprender más, pues curiosear. Quedo también atento si alguna duda. Y listo, muchas gracias por la atención, muchachos, espero que les haya servido. Cerramos eso, guardemos lo último que hicimos. Bueno, ya pues yo no lo voy a guardar porque ya voy a borrar, ya borro ese ejemplo. Que estén muy bien, muchachos, y quedo atento a cualquier inquietud.